¿Qué tal, Walter, Rodrigo? Muy buenas tardes. Muchas gracias por el contacto, el saludo cordial. Disculpen un poquito las fallas técnicas, producto de que no estamos en casa en estos momentos. Muy bien. Fernando, bueno, ¿cómo está la situación de este conflicto que ya lleva un poquitito más de 2 meses, podríamos decir? Sí, 58, 59 días aproximadamente. Bueno, hay una distorsión en cuanto a lo que es la percepción del conflicto. Y por un lado, o sea, es una guerra en realidad y es una invasión primordialmente. Y después a lo que Putin, el presidente ruso, llamó en un principio una operación especial vista de poder emular las exitosas operaciones militares para derrocar dictadores y mejorar el futuro de los países que tenía acostumbrado a hacer Estados Unidos. De ejemplo podemos poner Panamá, donde cambió inclusive lo que fue la planificación y la dinámica de los conflictos. El conflicto de Panamá comienza, por ejemplo, con la crisis de Panamá generada por el coronel Roberto Díaz Herrera en marzo del año 87 y termina con la invasión que depone al general Noriega el 20 de diciembre de 1989. Durante esos prácticamente 3 años, Estados Unidos, a través también de los medios de comunicación, no solo americanos, sino de la situación local en Panamá, fue dilapidando, fue minando la gobernabilidad del dictador panameño que se había consolidado como una pieza clave en el movimiento político de izquierda y también en el narcotráfico de lo que era toda la zona. Durante esos 3 años se fue mermando la simpatía con Noriega. Muy diferente habría sido, por ejemplo, invadir Panamá en marzo o en abril para resolver el mismo problema que le costó apenas 3 días. Por ejemplo, yo cubrí la invasión a Panamá y soy testigo, después de 3 años, la gente que tenía que combatir a las tropas norteamericanas por esa invasión que se llamó Operación Causa Justa, le llevaba el café con leche a los tanques norteamericanos y le agradecían a los norteamericanos el derrocamiento del general Noriega y esa nueva etapa que llevó hoy a Panamá a ser uno de los países más exitosos en términos económicos y de producción de Latinoamérica. Por el contrario, Rusia invade Ucrania tratando de llevar esta misma satisfacción o felicidad, si podemos llamarlo así, a las minorías rusas que ocupan Ucrania, y por el contrario terminaron muchos aldeas de rusos y también mucha gente que políticamente estaba en contra de Zelensky para hacer una convergencia y resistir la invasión de las tropas rusas que terminaron sacando, violando gente, y bueno, y ahora están recabando en aquellas localidades que están bajo control de los ucranianos todas las barbaridades y la violación de los derechos humanos, que esto va a seguir en la Corte Penal Internacional con un futuro incierto, porque es muy difícil que pueda ser llevado Putin hacia un tribunal internacional por tema de violación de los derechos humanos, porque dentro de la cadena de mando hay muchos responsables, ¿no? No siempre tampoco el líder es responsable de todo lo que hacen sus subalternos. Pero bueno, es muy difícil de determinar, tendría que haber una implosión grandísima del poder y de las estructuras de defensa en Rusia. Rusia no es Alemania, como tampoco lo es Ucrania. Así que hay un tema que, más control de la información que tengan, hoy han cambiado las cosas no son iguales a los años 80, ni para Estados Unidos ni para Rusia. Putin muy probablemente haya sido mal asesorado para tomar esta determinación. Por un lado tenemos el hecho que Ucrania se veía o manifestaba tal vez un triunfo como en un partido de fútbol por anticipado que no tuvo, que era entrar
a la OTAN y ser miembro de la Unión Europea con todos los derechos y obligaciones que esto impone, con un agravante para los rusos y también para Ucrania. La población rusa quiere vivir como en Europa y la población ucraniana quiere vivir como Europa y se sienten europeos. Hay un problema de salto generacional que hay entre la parte de Rusia, principalmente, y bueno, toda esta metamorfosis que ahora va a sufrir en el peor de sus escenarios Rusia, por estos cambios que se vienen también para ellos, ya Putin, si bien logra mantener el poder en Rusia, que ya le ha costado porque ha tenido que hacer lo ha tenido que hacer al estilo de la vieja guardia, ya está cojeando, digamos, no es el mismo, no van a tener la misma simpatía, el mismo poder, y aparte el hecho de salir a defender a las minorías rusas tampoco les da derecho y no era necesario hacer la cantidad de barbaridades que han hecho con la población civil, porque lejos han estado, o sea, el 3% de los ataques que realizó Rusia han sido destinados a objetivos militares. El resto fueron objetivos civiles, y en el caso propiamente dicho de Mariupol, que es un lugar estratégico para poder vincular a Crimea con la zona este de Ucrania, es un lugar muy importante en términos logísticos y de comunicaciones. Por supuesto tenían que dejar en cero toda la localidad de Mariupol. Pero bueno, esto es un capítulo abierto todavía. Esto está recién empezando. En algo coincido con el presidente Macron, que ahora están más concentrados en las elecciones internas que en los problemas de política exterior, y es que él percibió de la conversación con Putin, cuando fue a tratar de disuadirlo, que no iniciaran o que terminaran con el avance de la guerra, y es que Ucrania, esto recién empieza, digamos. O sea, esa es una frase que rescato de eso. Como todas las guerras, digamos, se saben cuándo se empiezan, pero nunca ni cómo terminan. Perfecto, Fernando, quería consultarle justamente porque si bien nosotros aquí tenemos conocimiento, obviamente llegan más informaciones desde hace 2 meses cuando comenzó esta invasión propiamente dicha. Me imagino que este conflicto no es que empezó hace 2 meses, sino que lleva quizás mucho más tiempo o hasta podemos hablar de años. Y también consultarle qué rol juega el mundo occidental, más precisamente Estados Unidos, para que esta invasión se dé y este conflicto entre Rusia y Ucrania se produce. ¿Es solamente un conflicto entre Rusia y Ucrania o hay algo mucho más grande, digamos, atrás, que es de alguna forma la intervención quizás de Estados Unidos? No, es un problema geoestratégico, es un problema que excede, es una nueva dinámica de conflictos que vamos a estar, nos tenemos que ir acostumbrando a ver este tipo de conflictos. No hay, por la política interior de Estados Unidos, una imagen de poder. Siempre, a ver, la historia nos dice que siempre que se retraen y que se ven como blandas las democracias occidentales, entran en ebullición las dictaduras. No olvidemos que Rusia es el principal padrino, el que está en el fondo de la tienda del Foro de San Pablo, junto al eje del mal, digamos, así por Occidente. Estamos hablando de Irán y de todos los países, China y también países que orbitan alrededor de toda esta política, como lo es Bolivia, Nicaragua, Cuba y Venezuela principalmente. Este juego de política y de estrategia internacional nos están mostrando una nueva dinámica que excede a lo que hemos visto hasta principios de los años 90. La caída del muro de Berlín permitió la globalización, y la globalización permitió también la caída de los nacionalismos y también de las identidades. Por eso es muy importante no perder la identidad en medio de todas estas políticas que han sido tan exitosas para aquellos que solventaron la globalización. Estados Unidos está en un momento de debilidad, viéndolo desde este punto de vista. Tal vez sea un recreo para Estados Unidos, como lo puede ser también para Inglaterra, que es el otro gran interesado.
la salida de Inglaterra o del Reino Unido de lo que es Europa nos dio un anticipo de que a Europa lo dejaron solo, pero hay una convergencia en política en cuanto a lo que es política exterior con respecto y derechos humanos con respecto a lo que hoy está pasando en Ucrania y en Rusia. Rusia está tratando de recuperar el terreno y el tiempo perdido desde la caída del muro de Berlín y desde que se puso en marcha la glasnost y la perestroika. Y en este sentido, Rusia sueñan con recuperar la rusificación de Ucrania. Siempre en estos 2 meses, desde el inicio de la guerra, se está hablando de una situación con respecto a la parte de Rusia, de poder defenderse, de no dejar que entre la OTAN en Ucrania, cuando tienen bases de la OTAN en los países bálticos, tienen bases de la OTAN y unidades móviles, tanto la OTAN como Estados Unidos en Polonia, en Rumania, en Hungría, o sea, técnicamente están prácticamente rodeados los ucranianos, los rusos, como así también los chinos a partir de los atentados del 11 de septiembre del año 2001, que hay la base de la Fuerza Aérea Norteamericana más grande que hay fuera de los Estados Unidos, está sobre el lomo de China, por así decir, y todos los países que eran antes pertenecían a la órbita de la Unión Soviética están hoy con bases norteamericanas. O sea, realmente la situación tanto para China como para Rusia en términos militares no es la más favorable, por razones topográficas, por razones también de cuestiones de estrategia militar. Rusia es un país fácil de invadir, pero la peor implosión que puede sufrir Rusia en estos momentos y para los intereses de Putin es haber hecho esta guerra, para la cual yo siempre he sostenido que Putin fue inducido, le han apretado los botones para que él generase esta guerra, y la verdad que fue bastante sonso realizar esto en un momento en el que Rusia estaba creciendo y estaba... esto que le pasó a Putin es más o menos lo que le ha pasado a Will Smith, ¿no? Cuando le pega el bofetazo al cómico, que en el momento de su carrera, cuando después Denzel Washington le dice hay que tener cuidado porque en el mejor momento de nuestra carrera es donde aparece diablo. Bueno, creo que el diablo para Putin ha sido la invasión a Ucrania. De todas maneras, los ucranianos han irritado, han generado el ambiente ideal para hacer reaccionar. Hace 8 años que el ejército ucraniano se viene preparando para esta invasión y ellos sabían también un poco lo que estaban haciendo porque ha habido abusos de derechos humanos también en las zonas donde hay minorías rusas. Primero perdieron Crimea y bueno, esto era algo que se veía venir. Los servicios de informaciones de los países occidentales están alertados de esta operación, porque como en todas partes y todos los actores de un lado y del otro tienen ojos y oídos, y bueno, Ucrania viene también de sufrir está saliendo, y lo ha hecho en forma bastante exitosa, de la rusificación que le ha llevado más de 500 años, ¿no? Hay que conocer un poco la historia de Ucrania para saber todo lo que han sufrido los ucranianos, sobre todo en los últimos 70 años a partir de la Segunda Guerra Mundial. Tomemos en cuenta que cuando entró la Wehrmacht, cuando entraron los alemanes en Ucrania, fueron recibidos como libertadores, perseguían a los rusos, colaboraron con los nazis y formaron hasta un nuevo ejército, dentro de los cuales estuvo el ejército de Azov, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que pasó con todo esto? Hubo una contraorden, temeroso Hitler de poder ser traicionado por los ucranianos, que son muy nacionalistas, y trataron de desarmar ese ejército, y de un día para otro los ucranianos se encontraron combatiendo
contra los nazis que los ocupaban y contra los rusos. A partir del 44 se empiezan a retirar los alemanes, producto de la ofensiva soviética que estuvo financiada por Estados Unidos, con dinero y también con combustible, que eso es algo que en la historia no hay que olvidar. Los ucranianos con los alemanes ponían a la población civil en pequeños campos, o sea, eso es como hablar más o menos de la pampa húmeda de la provincia de Buenos Aires. Ellos tienen una de las mejores tierras cultivables que hay junto a la provincia de Buenos Aires y también al estado de Georgia en Estados Unidos. Entonces, más o menos para que se den una idea, ponían 4 nidos de ametralladoras y con eso mataban a la gente que trataba de escaparse, que necesitaban comer y hacer cualquier cosa. Bien, Fernando, es un tema realmente muy interesante, muy apasionante, pero lamentablemente nos quedamos cortos de tiempo, así que por cualquier cosa lo convocamos en otra oportunidad, porque bueno, de alguna forma este conflicto bélico sucede lejos de nosotros, pero termina afectando a todo el mundo y también a la República Argentina. Muchísimas gracias. Por favor, disculpen el abuso del tiempo, pero es un tema que es apasionante y da para charlarlo mucho más. Gracias.